Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Torá y según la Kabbalah. Hoy vamos a hablar de la ley espiritual de los decretos fijos de la ley del Tikkun. Pero antes de entrar en el tema, queremos recordarte que si quieres participar en nuestros talleres gratuitos o en nuestros cursos gratuitos, nos puedes enviar un WhatsApp al número que aparecerá a continuación y te enviaremos los datos para poder entrar. La ley del Tikkun, ¿qué nos enseña? Que cuando el alma baja a este mundo, ya baja con unos decretos fijos que tiene que reparar. Y esto responde a una pregunta que es: si Dios creó el mundo para beneficiarnos, si Dios creó el mundo como un acto de amor, ¿por qué hay millones de personas que sufren y personas que viven con dificultad, en amargura, con enfermedades? Y para esto el Zohar nos enseña que cuando el alma baja a este mundo, no baja como un lienzo en blanco, sino baja con una reparación a realizar en base a reencarnaciones pasadas. Y por tanto, quiere decir que cuando nosotros venimos a este mundo, ya venimos con una deuda de vidas pasadas que tenemos que reparar. Está la pregunta, bueno, y si ya venimos con una deuda, ¿por qué no la recordamos? ¿Por qué no recordamos nuestras reencarnaciones pasadas? Y la respuesta es que Dios quiso dejar en el olvido nuestras vidas pasadas para no condicionarnos y para que podamos empezar a vivir en este mundo de cero, pero sin ese recuerdo del pasado que nos puede traumatizar si hemos hecho cosas indebidas. Y por tanto, lo que sí que tenemos que entender que de la misma manera que una persona no recuerda los 9 meses que estuvo en el vientre de su madre, o no recuerda toda la fase de su infancia donde era un bebé, donde amamantaba, y eso no quiere decir que no existió, fue parte de nuestra vida, pero sin embargo no lo recordamos. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las cosas que nosotros hemos vivido no las recordamos. Y de la misma forma, tampoco recordamos nuestras vidas pasadas. Bien, es verdad que hay la hipnosis regresiva que nos ayuda a poder llegar a vidas pasadas, pero eso ya es una terapia para personas que tienen traumas o tienen bloqueos emocionales que tienen que reparar. Ahora, el Zohar nos dice que la alusión a la reencarnación en la Torá está en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, en la descripción de los 10 mandamientos, capítulo 20, versículo 5, donde la Torá nos dice: no te posternarás ni servirás a los ídolos, porque yo soy un Dios celoso que recuerda la transgresión de los hijos de los padres hasta la tercera y cuarta generación, y hace misericordia a los que le aman a miles de generaciones. Como queriendo decir que, ¿qué quiere decir que recuerda la transgresión de los padres sobre los hijos? Una persona no puede ser deudor de lo que su padre ha hecho. ¿Por qué? Porque cada persona Dios la juzga por sus acciones. Y por tanto, dice el Zohar, esto se refiere a reencarnaciones pasadas. Quiere decir que si una persona viene a este mundo, dice, Dios recuerda las transgresiones de los padres o los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Como queriendo decir que si una persona baja a este mundo, él es como la continuidad, es como el hijo de ese alma que abandonó este mundo y que ahora tiene que seguir su reparación. Ahora, ¿por qué dice hasta 3 y 4 reparaciones? Porque explica la revisa Cluria, que si una persona durante la primera vez que baja no hizo su reparación y actuó de forma negativa, y la segunda, tercera y cuarta materializó el mal completamente, ya no tiene posibilidad de volver a reencarnar hasta la época mesiánica. Pero si una persona hizo acciones buenas, pero tiene que reparar, dice, puede venir
miles de generaciones. Dice, y Dios guarda esa misericordia a los que le aman por miles de generaciones. ¿Qué quiere decir? Que lo que una persona reparó, cuando baja a este mundo, Dios se lo mantiene reparado. No tiene que empezar de cero. Y por tanto, tenemos que saber que hay personas que tienen dificultades, por ejemplo, un niño que nace con una enfermedad, una persona que nace con una limitación, una persona que nace y va a vivir una vida corta, personas que nacen y van a vivir una vida larga. Dice, todo eso se fija en base al tikkun, en base a la reparación que la persona tiene que realizar en este mundo. Quiere decir que Dios, que es el pedagogo por excelencia, ya fija los acontecimientos que le van a ayudar a esta persona a poder reparar lo que tiene que reparar en esta vida. Y por tanto, el Talmud en el Tratado de Hagigá, página 12, dice que todas las almas fueron creadas al mismo tiempo. Que quiere decir que cuando Dios creó a Adán y Javá, dice, todas las almas ya fueron creadas, dice, y se mantienen en un lugar, en un almacén de almas que se llama Arabot. Y poco a poco, estas almas van bajando para poder hacer su reparación. Y la reencarnación nos ayuda a entender por qué hay niños que nacen con una limitación determinada o que viven poco tiempo y abandonan este mundo. Quiere decir que hay almas que tienen ya poco que reparar y por tanto, en cuanto terminan su reparación, pues ya abandonan este mundo. Y hay almas que vienen con una reparación mayor y necesitan más años para poder realizar esa reparación. Y por tanto, hay almas que cuando van reparando, pues van convirtiéndose en personas íntegras, en personas que alcanzan una plenitud, y por eso ya todo ese pasado ya queda reparado. Y eso es lo que nos permite el tikkun. Lo que nos permite el tikkun es poder eliminar esas deudas y poder alcanzar la plenitud para nuestra alma, para que cuando nuestra alma abandone este mundo ya esté reparada y pueda estar en una cercanía total con la luz divina. Y por tanto, hay una pregunta que es muy importante hacerse, y es, ¿cómo yo puedo saber cuál es mi tikkun? ¿Cómo yo puedo saber cuál es mi reparación? Y nos dicen nuestros sabios que nosotros tenemos un mapa de cómo tenemos que llegar a las cualidades correctas, o cómo tenemos que llegar al crecimiento espiritual, y cómo tenemos que desarrollar nuestra esencia divina. Hay un mapa, hay una sabiduría espiritual que nos enseña cómo hacer todo esto. Dice, en lo que te cuesta trabajo, dice, ahí está tu reparación. Quiere decir, si una persona, por ejemplo, le cuesta trabajo doblegar el ego, quiere decir que su reparación está ahí. Si a una persona le cuesta trabajo alcanzar la humildad, quiere decir que su reparación está ahí. Si a una persona le cuesta trabajo desarrollar el altruismo, quiere decir que su reparación está ahí. Si tienes que tomar, Rabbi Haim Vital nos dice que hay 4 cualidades principales de las cuales se derivan todas. Dice, la primera es el ego, el orgullo, y de ahí se deriva la ira, el odio, el rencor, la maldad. Dice, pues tenemos que ver cómo estamos con respecto al orgullo y con sus derivados. Luego tenemos el habla negativa y todos los derivados del habla negativa. Dice, luego tenemos la codicia y todos los derivados de la envidia, y luego tenemos la tristeza y todos los derivados de la tristeza, la falta de ilusión, la falta de motivación, la falta de ánimo. Dice, en base a estos 4 cualidades,
Dice, la persona tiene que construir lo que se llama el tikkun de las cualidades. Dice, pero luego tenemos lo que es la relación con Dios. Es decir, preceptos que nos conectan a Dios para atraer la luz divina a nuestra vida, para mantener nuestra alma en un estado de equilibrio interno. Dice, y si nos cuesta las leyes de alimentación, si nos cuestan las leyes de las festividades, quiere decir que ahí está también nuestra reparación, y de ahí que en esa lucha interna que el ser humano tiene entre su naturaleza material y su naturaleza espiritual, pues ahí está nuestro desafío de cómo logramos doblegar nuestra naturaleza material, cómo debemos controlar nuestra naturaleza material para que nuestra naturaleza espiritual sea la que nos guíe y marque el camino. Pero nuestro trabajo, es verdad que dependiendo de lo que el alma viene, de las deudas que el alma trae, pues hay personas que tienen más dificultad y personas que tienen menos dificultad. Quiere decir, explica Erarisa Rubisaurlunia, una persona que fue millonaria en su vida pasada, pero el dinero no lo utilizó correctamente y no lo distribuyó correctamente y no lo empleó correctamente. Entonces, pues ahora tu reparación es vivir de una forma con medios mínimos y tener que reparar, es decir, venir a una familia donde no hay medios económicos y tener que empezar a desarrollar una nueva vida desde esa situación. Y por tanto, la ley del tikkun, lo que nos enseña, la ley de los decretos fijos, nos enseña que nos cuesta mucho trabajo poder determinar y juzgar a una persona, porque nosotros podemos decir, bueno, ¿y por qué el justo que sufre y el malvado que triunfa? Nosotros no tenemos esa visión global, no tenemos esa visión de perspectiva para poder juzgar este tema, porque no sabemos lo que esa persona tiene que reparar de vidas pasadas, y por tanto puede ser que en esta vida es justo totalmente, pero hay acontecimientos difíciles que le vienen de reparaciones de vidas pasadas. Y por tanto, esto es una contabilidad muy compleja, una contabilidad divina muy compleja, y nosotros tenemos que aprender a aceptar los acontecimientos cuando no se pueden cambiar, es decir, yo tengo que aprovechar cualquier acontecimiento que me viene para crecer a través de ello, porque si yo huyo de ese acontecimiento, estoy huyendo de mi reparación. Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Si les gustó, hagan like, y si todavía no se han suscrito a nuestra página, le invitamos a suscribirse a nuestro canal para que de esa forma podamos llevar este mensaje espiritual a otras personas y ayudar a otras personas a entender estas leyes espirituales que interactúan dentro de la creación.